Hola, ¿cómo están? Nos toca hoy día el capítulo 2 de la primera carta de Juan, de los versículos 1 al 6. Vamos a orar y vamos a dar lectura. Señor, gracias te damos en esta hora por esta bendición que tú nos concedes al poder estudiar, Señor, de acá de tu palabra. Te pedimos en esta hora que nos bendigas, Señor, que hables a nuestras vidas, que nos ayudes, Señor, para practicar todo esto que vamos aprendiendo. Ayúdanos también a estar en comunión contigo, Señor, atentos a todo lo que tienes para decirnos, Señor. Gracias te damos y te pedimos tu bendición en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, dice entonces, primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y dice después el versículo 2, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Bueno, si usted tiene una Biblia así como esta, va a ver que hay unas letritas ahí arriba como una especie de título en estos primeros 6 versículos que dice Cristo nuestro abogado. Y bueno, efectivamente de eso vamos a estar hablando como primer punto, porque vamos a destacar hoy día 2. Y como ya les decía, lo primero tiene que ver con eso, con que dice acá Juan, hay una invitación para no pecar, pero dice, ok, pero si alguno ha pecado, de ahí caemos todos nosotros, dice, de alguna manera, tranquilos, porque tenemos un abogado delante del Padre. Y no es cualquier persona, no es cualquier abogado, sino que es Cristo mismo. El justo fue puesto por los injustos. La ira de Dios que debía recaer sobre los pecadores, sobre ti y sobre mí, no recayó en ese caso en nosotros, sino que recayó en Cristo. Él llevó la culpa, Él llevó nuestros pecados y sobre Él fue descargada la ira de Dios. Por lo tanto, Él es nuestro abogado en el sentido de que el precio fue pagado por Él. Y eso es lo que está diciendo aquí, que cuando lamentablemente hayamos caído en el pecado, tenemos un abogado que es Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Y aquí vamos a entrar en el segundo punto que yo les decía, que si bien es cierto, estamos hablando de que tenemos este abogado, pero lo que Juan está tratando de decir aquí no es explicar el hecho de que tenemos un abogado que es Cristo, aunque lo está haciendo. Pero lo que él está haciendo, y lo viene haciendo desde el capítulo 1, es alentarnos, es animarnos, animar a los hermanos en este momento, o en este contexto de la Biblia, para que ellos no pecasen. ¿Qué fue lo que vimos en el capítulo 1? Que Dios es luz y el pecado es tinieblas, y por lo tanto nos separa de Dios. No hay comunión entre la luz y las tinieblas. Por lo tanto, la invitación era a permanecer en la luz, a estar en comunión con Él. Vimos, por ejemplo, también en el capítulo 1, versículo 7, que decía que andar en la luz, andar haciendo las cosas que a Dios le agradan, también nos permitía no solamente tener comunión con Dios, sino que también tener comunión los unos con los otros. Por lo tanto, hablando de todo eso, es que él dice en el capítulo 2, versículo 1, volvemos ahí, hijitos míos, estas cosas os escribo, todo lo anterior, la comunión con Dios, la comunión con los hermanos, apartarnos del pecado, Dios es luz, etc., para que no pequéis. Y eso es lo que él está tratando de decir. A raíz de eso es que explica esto de que tenemos un abogado, pero el mensaje de él, aunque es fuerte, es potente y nos llega todavía duro al corazón el hecho de tener un abogado, lo que él está diciendo es no pequemos. Para allá está apuntando lo que Juan está tratando de decir a los hermanos y nos trata de decir también el Señor hoy día. Que la invitación
para nuestras vidas es que no pequemos. Me recuerdo por ahí en Romanos cuando Pablo le dice a los hermanos, bueno, vamos a pecar entonces deliberadamente para que la gracia abunde. Y después en el versículo 2, en el versículo siguiente dice, de ninguna manera. Bueno, lo mismo aplica aquí. Si bien es cierto que tenemos un abogado, si bien es cierto que él fue puesto para que sobre él fuera derramada la ira de Dios y no sobre nosotros que éramos que realmente lo merecíamos, no por eso vamos a pecar deliberadamente, no por eso vamos a desaprovechar la oportunidad de poder estar en comunión con Dios, en comunión con los hermanos. Y de eso vamos a verlo aquí en estos versículos siguientes, que son del 4 en adelante, donde dice, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. O sea, está haciendo un llamado para que podamos guardar sus mandamientos, podamos vivir en sus mandamientos y por lo tanto podamos tener comunión con Dios, podamos realmente irlo conociendo. Dice después el versículo 5, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Y como les decía, esta es la verdadera invitación que está haciendo Juan a los hermanos, que hoy día podemos ver aquí escrita para nosotros, de andar en los mandamientos que el Señor ha puesto, de andar como Él anduvo, de andar en comunión con Él, en comunión con los hermanos. Y si es que no hemos tenido la suficiente madurez espiritual para poder sostener esto y hemos pecado, cosa que te pasa a ti y a mí constantemente, ok, hay una buena noticia para recordarla, que es que tenemos un abogado que intercede por nosotros, que pagó el precio y que llevó, como ya decía antes, la culpa en sí mismo, por nosotros, no porque Él la tuviera ni porque Él la mereciera, la merecíamos nosotros. Por lo tanto, repito nuevamente lo que dije de Romanos, no significa entonces que gracias a que tenemos un buen abogado vamos a hacer lo que queramos porque el precio está pagado y somos libres, sino que, por el contrario, la invitación es a andar en la luz, a andar como el Señor quiere que andemos, a, como leímos aquí en el versículo 6, permanecer en Él, andar como Él anduvo. Ya lo dijimos, esto no solamente nos va a beneficiar en poder tener una comunión con Dios, en tener una comunión con los hermanos, en un montón de otros aspectos también. Y por lo tanto eso quiero, para terminar ya, recordarles de que no se trata de que como el precio está pagado hagamos lo que queramos, sino que recordemos que está esta invitación abierta para poder estar en comunión con el Señor, estar en comunión con los hermanos, crecer juntos, no a abusar de este abogado, no a abusar de lo que el Señor hizo deliberadamente, sino que al contrario, conscientemente darnos cuenta del precio que se pagó y por lo tanto buscar andar en Él, porque esa va a ser la consecuencia de que realmente le conocemos. Podemos decir muchas cosas, podemos mostrar muchas cosas para afuera, pero lo importante son nuestras acciones, demostrar realmente que estamos en comunión con Él, que es la invitación que vemos aquí. Así que eso, hermano, recuerde, que el Señor le bendiga.